Amanece el siglo XVI. Un joven príncipe, Carlos de Gante, hereda un mosaico de territorios tan vasto que desafía la imaginación. Borgoña, Austria, Castilla, Aragón, Nápoles, Sicilia y más allá del océano, un nuevo mundo lleno de promesas y misterios. En 1519 es elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Nace el imperio donde nunca se pone el sol. Este inmenso poder no llega sin desafíos. En Europa, Francia, bajo el ambicioso rey Francisco I, se siente cercada y busca romper el dominio de los Habsburgo. En el este, el imperio otomano de Solimán el Magnífico avanza imparable por el Mediterráneo y los Balcanes. Y en el corazón de Alemania, la reforma protestante de Martín Lutero fractura la unidad religiosa del continente. Carlos V se enfrenta a un mundo en llamas. Las guerras son constantes. En Italia, en Flandes, en Alemania, en el norte de África. Sus ejércitos, al principio, son un conglomerado típico de la época. Mercenarios suizos, lansquenetes alemanes, caballería pesada feudal y milicias locales. Eran caros, a menudo indisciplinados y de lealtad dudosa, luchando solo por el botín. Para gobernar un imperio global, Carlos necesitaba algo más. Necesitaba una fuerza militar que fuera el reflejo de su poder, profesional, leal y revolucionaria. Así, sobre las bases de las reformas iniciadas por los reyes católicos y su gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, durante las guerras de Italia, comienza a gestarse una nueva unidad militar. Una que combinará lo mejor de la tradición con la innovación más audaz. Se perfecciona la idea de agrupar a los soldados no por su origen, sino por su función en el campo de batalla, creando una sinergia letal. El resultado es el tercio, una máquina de guerra perfectamente engrasada. Imaginen un gran cuadrado de infantería, un erizo de acero casi inexpugnable. En su corazón, los piqueros, hombres recios que portan picas de más de 5 metros de largo, formando un muro impenetrable contra la caballería enemiga. Rodeando este núcleo, los arcabuceros y, más tarde, los mosqueteros. Soldados equipados con las primeras armas de fuego portátiles, capaces de diezmar al enemigo a distancia con una lluvia de plomo. Cuando la caballería enemiga cargaba, se estrellaba contra un bosque de picas. Si la infantería rival intentaba acercarse, era recibida por descargas cerradas de arcabucería que abrían brechas sangrientas en sus filas. Y si lograban llegar al combate cuerpo a cuerpo, se encontraban con los rodeleros, soldados ágiles armados con espada y escudo, expertos en infiltrarse en las formaciones enemigas y sembrar el caos. Esta combinación de pica, pólvora y acero era algo nunca antes visto. Los tercios no eran simplemente mercenarios, eran soldados profesionales al servicio del rey de España. Tenían un código de honor, una camaradería forjada en 100 batallas y una disciplina de hierro. Luchaban por su fe, por su rey y por el honor de su bandera. Desde el fango de Flandes hasta las selvas de América, su reputación les precedía. Eran la élite, la fuerza de choque del imperio español. En 1556, Carlos V, agotado por una vida de guerras, abdica. Divide su vasto imperio. Su hermano Fernando hereda el Sacro Imperio y su hijo, Felipe II, recibe España, los Países Bajos, las posesiones italianas y el inmenso imperio de ultramar. Felipe, conocido como el Rey Prudente, es un monarca burócrata, un administrador incansable que gobierna su imperio desde el monasterio de El Escorial. Si Carlos fue el emperador guerrero, Felipe fue el gestor del imperio global. Durante su reinado, el poder español alcanza su cenit. La victoria en la batalla de Lepanto en 1571 frena la expansión otomana en el Mediterráneo. En 1580 hereda la corona de Portugal, uniendo toda la península ibérica y sus respectivos imperios coloniales bajo un solo cetro. El mundo entero, desde Manila hasta Lisboa, pasando por México y Sevilla, está conectado por las rutas comerciales y militares españolas. Para mantener este dominio, Felipe II depende más que nunca de sus ejércitos. Los tercios se convierten en la columna vertebral de su política exterior. Son la herramienta con la que aplasta rebeliones en los Países Bajos, defiende las fronteras italianas de la amenaza francesa y proyecta el poder español por toda Europa. El Camino Español, una ruta militar que conectaba Milán con Bruselas, se convierte en la arteria vital que bombea soldados y recursos para mantener viva la guerra en Flandes, un conflicto que durará 80 años. Los soldados del tercio eran hombres de todas las partes del imperio,
castellanos, aragoneses, napolitanos, flamencos, alemanes, pero todos compartían una identidad y un propósito. Su organización era compleja, con una jerarquía clara desde el soldado raso hasta el maestre de campo. Tenían su propia justicia, sus propios hospitales de campaña y un sistema de pagas, aunque éstas a menudo llegaban tarde o nunca, provocando motines famosos como el saqueo de Amberes. La vida de estos hombres era dura, brutal y a menudo corta. Marchas interminables, asedios crueles, batallas sangrientas y enfermedades eran el pan de cada día. Pero también forjaron una cultura única, un espíritu de cuerpo que se reflejó en la literatura del Siglo de Oro. Personajes como el capitán Alatriste de Pérez Reverte no son una fantasía, sino un eco de los miles de hombres reales que vivieron y murieron bajo los estandartes del Imperio Español. Los tercios dominaron los campos de batalla europeos durante más de un siglo y medio. Desde la aplastante victoria en Pavía en 1525, donde capturaron al propio rey de Francia, hasta su heroica pero trágica derrota en Rocroi en 1643, su historia es la historia del auge y la defensa del poder imperial español. Fueron la encarnación de una era, un tiempo en el que España, una nación forjada en la Reconquista, se lanzó a la conquista del mundo. Los tercios no solo ganaron batallas, defendieron fronteras, sostuvieron un imperio y definieron una época. Fueron el martillo y el yunque sobre los que se forjó la Europa moderna. Su legado, escrito con pica, pólvora y sangre, resuena todavía hoy en las páginas de la historia, un testamento del poder, la ambición y el espíritu indomable del Imperio español en su máximo esplendor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida de los guerreros más temidos de su tiempo? Ahora no vamos a hablar solo de batallas y victorias, sino del corazón y el alma de la maquinaria militar más formidable de la Europa del siglo XVI y XVII. Los tercios españoles. Vamos a descubrir cómo se forjaba a un soldado del tercio, qué sentía, en qué creía y cómo vivía su día a día. Acompáñame en este viaje al Siglo de Oro, para conocer la organización y la disciplina que convirtieron a hombres comunes en leyendas. Los tercios eran más que un ejército, eran una familia, una hermandad. Su organización era una obra maestra de ingeniería militar para la época. La unidad fundamental era la compañía, compuesta por unos 250 hombres. Al frente de cada una figura clave. El capitán. No era un mero administrador, era el padre de sus hombres. Un veterano curtido en 1000 batallas, elegido por su valor y liderazgo. Él reclutaba, pagaba de su propio bolsillo los adelantos y velaba por sus soldados como si fueran sus propios hijos. Perder su estandarte en combate era la mayor deshonra, y defenderlo, el mayor honor. Justo por debajo del capitán estaba el alférez, su segundo al mando, responsable de portar la bandera de la compañía, ese símbolo sagrado que guiaba a los hombres en el caos de la batalla. Y luego, el sargento. Imagina al sargento como el engranaje que hacía que toda la maquinaria funcionara a la perfección. Era el responsable de la disciplina, de instruir a los reclutas en el manejo de las armas y, sobre todo, de formar las escuadras en el campo de batalla. Con su alabarda, una especie de lanza con una cuchilla, alineaba a los piqueros codo con codo, creando ese famoso erizo de acero, la muralla de picas infranqueable que aterrorizaba a la caballería enemiga. Pero ¿quiénes eran estos hombres? La mayoría eran voluntarios, campesinos, artesanos, hidalgos empobrecidos, hombres de toda España que buscaban fortuna, honor o simplemente una vida mejor que la que les esperaba en casa. La paga, conocida como la saca, no siempre llegaba a tiempo, lo que provocaba los famosos motines. Pero no eran simples protestas. Eran huelgas organizadas donde los soldados tomaban el control de una ciudad hasta que se les pagaba lo adeudado. Una vez cobraban, volvían a la disciplina con la misma ferocidad de siempre. La vida diaria era una mezcla de tedio y entrenamiento riguroso. Los días en el campamento transcurrían entre guardias, mantenimiento del equipo y, por supuesto, instrucción militar. El sargento les enseñaba a marchar al compás del tambor, a manejar la pica de casi 5 metros de largo, a cargar y disparar el arcabuz, y más tarde, el mosquete. Cada movimiento estaba ensayado hasta la extenuación para que en la batalla fuera un acto reflejo. Pero no todo era trabajo. En su tiempo libre, jugaban a las cartas, a los dados, contaban historias al calor de una hoguera y forjaban lazos de camaradería más fuertes que el acero de sus espadas.
Tu compañero de escuadra era tu hermano, la persona que te cubriría la espalda en combate y con quien compartirías tu último trozo de pan. La fe era un pilar fundamental en la vida del soldado. Antes de cada batalla, la escena era sobrecogedora. Los hombres se confesaban, oían misa y rezaban juntos. No era solo por miedo a la muerte, sino por una profunda convicción. Se veían a sí mismos como soldados de la cristiandad, defensores de su fe. El grito de guerra, Santiago y Cierra España, no era una simple frase, era una plegaria, una invocación al patrón de España para que les diera fuerza y victoria. Esta devoción les daba un coraje que sus enemigos a menudo confundían con fanatismo. Hablemos de su aspecto. Aunque no existía un uniforme estandarizado como lo entendemos hoy, su apariencia era inconfundible. Vestían con jubones, calzas y un sombrero característico, a menudo adornado con una pluma. La protección variaba. Un piquero de las primeras filas llevaba un peto, un espaldar y un casco llamado morrión, que con su cresta les daba una silueta imponente. Los arcabuceros, que necesitaban más movilidad, llevaban menos armadura, quizás solo un coleto de cuero. Cada soldado era responsable de su propio equipo, que cuidaba con esmero porque su vida dependía de ello. Su espada, la fiel ropera, era tanto una herramienta de guerra como un símbolo de su honor de caballero soldado. Y el honor lo era todo. Existían códigos no escritos que regían su comportamiento. Un soldado del tercio no retrocedía, no abandonaba a un compañero y cumplía su palabra. Se sentían herederos de una larga tradición de guerreros, y ese orgullo era palpable. Preferían morir en su puesto antes que huir y vivir con la vergüenza de la cobardía. Este código de honor, junto a su fe y su camaradería, creaba un espíritu de cuerpo inquebrantable. Se sentían la élite, los mejores soldados del mundo, y luchaban para demostrarlo en cada enfrentamiento. Cuando llegaba el momento de la batalla, el ritual era solemne. El tambor marcaba el paso, lento, firme, implacable. Las picas se erizaban formando un bosque de acero. Los arcabuceros se adelantaban, disparaban una descarga que diezmaba las filas enemigas y se replegaban tras la seguridad de las picas para recargar. Esta táctica, la combinación de pica y fuego, fue revolucionaria. Los tercios avanzaban como una fortaleza móvil, un monstruo que aplastaba todo a su paso. El ruido era ensordecedor, los gritos, el estruendo de los arcabuces, el choque del metal. Y en medio de ese infierno, cada soldado sabía exactamente qué hacer, confiando ciegamente en el hombre que luchaba a su lado. La vida del soldado del tercio era dura, a menudo corta y llena de penalidades, pero también era una vida de orgullo, de propósito y de una hermandad inquebrantable. No eran mercenarios sin alma, eran hombres con sus miedos y sus esperanzas, que encontraron en el tercio una familia y una causa por la que vivir y morir. Su legado no está solo en los campos de batalla de Flandes o Italia, sino en el espíritu indomable que forjó una leyenda que aún hoy nos inspira respeto y admiración. Eran, en definitiva, la encarnación de la dureza y el honor de una época. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un imperio logró dominar los campos de batalla de Europa durante más de un siglo? La respuesta no está solo en el valor de sus soldados, sino en una innovación táctica que cambió la guerra para siempre: el tercio español. Ahora vamos a desentrañar los secretos del cuadro invencible, la formación que hizo de los tercios una fuerza casi imparable. Prepárate para una clase magistral de estrategia militar. Para entender la genialidad del tercio, primero debemos viajar a la Italia de finales del siglo XV. Las guerras allí eran un caos de mercenarios, caballería pesada y formaciones de piqueros suizos que dominaban el campo de batalla. Fue en este caldero de conflictos donde el genio militar español, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, comenzó a experimentar. Se dio cuenta de que ni las picas solas ni las armas de fuego solas eran suficientes. La clave era la combinación. El gran capitán fue el pionero, pero fueron los tercios quienes perfeccionaron la idea, creando una unidad de combate autosuficiente. Imagina un erizo gigante y mortal. Esa es la imagen que debemos tener en mente. El corazón de esta bestia era el cuadro o escuadrón de piqueros, hombres armados con picas de hasta 5 metros de largo. Formaban un bloque compacto, un bosque de acero impenetrable para la caballería enemiga. Cualquier carga de jinetes se estrellaría contra este muro de puntas afiladas. Pero, ¿qué pasaba con la infantería o la artillería enemiga? Aquí es donde entra la segunda pieza clave:
los arcabuceros. Estos soldados, armados con las primeras armas de fuego portátiles, no estaban dentro del cuadro, sino fuera, en sus mangas o flancos. Su trabajo era hostigar al enemigo desde la distancia, debilitar sus formaciones con un fuego constante y letal. Eran la picadura venenosa del escorpión, y por si fuera poco, teníamos a los rodeleros. Soldados ágiles armados con espada y un pequeño escudo llamado rodela. Eran la fuerza de choque, los especialistas en el combate cuerpo a cuerpo. Su momento llegaba cuando las formaciones se rompían. Se deslizaban bajo las picas enemigas o se lanzaban al combate cerrado una vez que el enemigo estaba desorganizado por las descargas de los arcabuces. Eran la daga oculta del tercio. Ahora, visualicemos el sistema en acción. El tercio avanza por el campo de batalla como una fortaleza andante. El enemigo, viendo este monstruo, decide enviar a su caballería pesada, la unidad de élite de la época. Los jinetes cargan a toda velocidad, esperando romper la formación, pero al acercarse, los arcabuceros de las mangas abren fuego. Las primeras filas de caballos y jinetes caen, creando confusión y rompiendo el ímpetu de la carga. Los que sobreviven a la lluvia de plomo se encuentran de frente con el cuadro de piqueros. Las picas, firmemente asentadas, reciben el impacto. La carga se detiene en seco, convirtiéndose en una masacre para los caballos y jinetes, empalados e incapaces de alcanzar a los soldados españoles. La caballería, el tanque de la era renacentista, ha sido neutralizada. Ahora, imaginemos que el enemigo es infantería. Quizás otro cuadro de piqueros suizos o lansquenetes alemanes. La táctica cambia. Los arcabuceros se adelantan y comienzan un fuego disciplinado por hileras. La primera fila dispara y se retira a la retaguardia del grupo para recargar, mientras la segunda avanza y dispara. Este sistema, llamado fuego de caracol, permitía un volumen de fuego casi continuo que diezmaba las filas enemigas antes de que siquiera llegaran al contacto. Si el enemigo lograba soportar el fuego y llegar al choque de picas, la guerra empuja, la superior disciplina y experiencia de los piqueros españoles solía imponerse. Y si en el caos de la melé se abrían brechas, los rodeleros entraban en acción, causando estragos con sus espadas en el combate cercano, donde las largas picas eran inútiles. Esta combinación de pica, arcabuz y espada no era solo una formación, era un sistema táctico completo. El tercio podía defenderse de cualquier amenaza, atacar con una potencia de fuego devastadora y adaptarse a casi cualquier situación en el campo de batalla. Era una maquinaria de guerra perfectamente engrasada, donde cada pieza tenía una función vital y se apoyaba en las demás. A medida que la tecnología de las armas de fuego mejoró, la proporción dentro del tercio fue cambiando. El número de arcabuceros, y más tarde mosqueteros, aumentó, mientras que el de piqueros disminuyó. La formación se volvió más flexible, pero el principio básico de apoyo mutuo entre armas de fuego y armas de asta se mantuvo. Esta capacidad de evolución fue otra de las claves de su longevidad. Por más de 150 años, desde Pavía hasta Rocroi, el tercio español fue el estándar de oro de la infantería europea. Reyes y generales enemigos estudiaban y trataban de imitar su organización y tácticas. Su reputación no se basaba solo en la ferocidad, sino en una superioridad técnica y estratégica que los convirtió en una leyenda. El cuadro invencible no era solo una formación, era la encarnación de una nueva era en el arte de la guerra. Y así, la próxima vez que oigas hablar de los tercios españoles, recuerda que su fama no era un mito, era el resultado de una ingeniería militar brillante, una táctica revolucionaria que combinaba potencia de fuego, defensa impenetrable y flexibilidad letal. Una verdadera obra de arte estratégico. Estas formaciones, una combinación letal de picas, espadas y armas de fuego, dominaron los campos de batalla de Europa durante más de un siglo. Prepárense para revivir 3 de sus victorias más espectaculares, 3 momentos en los que demostraron por qué eran considerados invencibles. Acompáñenme en este viaje al corazón del fragor de la batalla. Nuestra primera parada es el 24 de febrero de 1525, en los campos de Pavía, Italia. Las guerras italianas están en su apogeo. El rey Francisco I de Francia lidera un poderoso ejército que asedia la ciudad de Pavía, defendida por una guarnición imperial española. La situación es desesperada. El ejército imperial, comandado por el marqués de Pescara, es superado en número. La caballería pesada francesa, la flor innata de su nobleza, parece imparable.
Pero los españoles tienen un as bajo la manga. 3.000 arcabuceros vascos, hombres curtidos y precisos. El plan francés es simple, una carga frontal de su caballería pesada para romper las líneas imperiales. Pero Pescara anticipa el movimiento. En lugar de un enfrentamiento directo, ordena a sus arcabuceros que se infiltren en el terreno boscoso del Parque de Mirabello. Cuando la gendarmería francesa carga con estruendo, se encuentra con una sorpresa mortal. Desde la cobertura de los árboles, una lluvia de plomo desgarra sus filas. Los jinetes, con sus pesadas armaduras, son blancos fáciles. El caos se apodera de la caballería francesa, que se desmorona bajo el fuego incesante. Mientras la élite francesa cae, los piqueros españoles avanzan en formación cerrada, como un erizo de acero. Envuelven a la infantería suiza, mercenarios al servicio de Francia, que quedan atrapados entre las picas y el fuego de los arcabuces. La masacre es total. La disciplina y la coordinación de los tercios resultan letales. La batalla de Pavía no solo fue una victoria, fue una revolución táctica. Demostró la supremacía del arcabuz sobre la caballería pesada y consagró a los tercios como la fuerza de combate más formidable de su tiempo. El propio rey Francisco I fue capturado, un hecho sin precedentes que cambió el equilibrio de poder en Europa. Pavía fue el bautismo de fuego que forjó una leyenda. Avanzamos 32 años en el tiempo, hasta el 10 de agosto de 1557, día de San Lorenzo. Nos encontramos en Saint-Quentin, en el norte de Francia. El rey Felipe II de España busca asestar un golpe decisivo a su archienemigo, Enrique II de Francia. Un ejército hispano-imperial, bajo el mando de Manuel Filiberto de Saboya, pone sitio a la estratégica ciudad de Saint-Quentin. El condestable de Francia, Anne de Montmorency, acude con un ejército de socorro para intentar romper el asedio y aliviar a la guarnición. Su plan es audaz, pero arriesgado. Montmorency intenta cruzar el río Somme para introducir refuerzos en la ciudad, mientras una parte de su ejército distrae a los españoles. Sin embargo, el terreno pantanoso ralentiza su avance y la operación se convierte en un desastre logístico. El conde de Egmont, al mando de la caballería española, ve la oportunidad. Lanza una carga fulminante contra las tropas francesas que aún están desorganizadas tras el cruce del río. La caballería francesa es arrollada y puesta en fuga. Ahora el grueso del ejército francés está atrapado, con el río a su espalda y los tercios españoles avanzando de frente. Es una trampa mortal. Los arcabuceros españoles, desde posiciones elevadas, abren un fuego devastador sobre las densas formaciones francesas. El pánico se extiende. Los piqueros españoles cargan con furia, sus formaciones compactas, rompiendo las líneas enemigas con una facilidad pasmosa. La batalla se convierte en una carnicería. El ejército francés es aniquilado casi por completo. El propio Montmorency es capturado junto a miles de sus hombres. La victoria en Saint-Quentin fue tan aplastante que dejó el camino a París completamente abierto. Felipe II, en un acto de prudencia y para conmemorar esta increíble victoria en el Día del Santo, ordenó la construcción del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Saint-Quentin no fue solo una batalla. Fue una demostración de la capacidad española para explotar los errores del enemigo con una rapidez y una brutalidad implacables, reafirmando su dominio militar en el continente. Nuestro último destino nos lleva a la Guerra de los 30 años, un conflicto que asoló Europa Central. Es el 6 de septiembre de 1634, cerca de la ciudad de Nördlingen, en Baviera. El bando católico, liderado por el Sacro Imperio Romano Germánico y España, se enfrenta a un formidable ejército protestante compuesto por suecos y sus aliados alemanes. Los suecos, bajo el mando de Gustav Horn y Bernardo de Sajonia-Weimar, gozan de una reputación de invencibilidad similar a la de los tercios en su día. Su innovadora táctica de fuego de volea y artillería ligera los ha hecho casi imbatibles. El ejército católico, comandado por el cardenal infante don Fernando de Austria y el rey Fernando III de Hungría, se atrinchera en una serie de colinas, destacando la colina de Albuch. Los tercios españoles, veteranos curtidos en 1000 batallas, reciben la orden de defender esta posición clave a toda costa. Saben que si el Albuch cae, la batalla está perdida. Los suecos, confiados en su superioridad,
lanzan un asalto masivo contra la colina. Oleada tras oleada de la mejor infantería de Europa choca contra el muro de acero español. La lucha es de una ferocidad inaudita. Durante horas, los suecos atacan con una determinación fanática. Hasta 15 asaltos lanzaron contra la colina. Pero los tercios no ceden un palmo de terreno, aguantan el fuego de artillería, repelen las cargas con sus picas y diezman las filas enemigas con descargas precisas de sus mosquetes. La disciplina y el coraje de los veteranos españoles son sobrehumanos. Cuando el empuje sueco finalmente flaquea, agotado y desmoralizado, llega el momento del contraataque. La caballería imperial y la infantería bávara cargan contra los flancos expuestos del ejército protestante, mientras los tercios, con un grito de «Santiago y Sierra, España», descienden de la colina como una avalancha. El ejército sueco, que se creía invencible, se rompe y huye en desbandada. La derrota es catastrófica para la causa protestante. Nördlingen fue la prueba definitiva. En un choque directo contra la otra gran potencia militar del momento, los tercios demostraron que su leyenda no era un recuerdo del pasado. Fue una victoria forjada con sangre, sudor y una voluntad de hierro. El canto del cisne de una era de dominio absoluto. Desde las llanuras de Pavía hasta las colinas de Nördlingen, los tercios españoles escribieron algunas de las páginas más gloriosas de la historia militar. Su combinación de pica y arcabuz, su disciplina férrea y su inquebrantable valor los convirtieron en los amos del campo de batalla durante un siglo y medio. Su legado perdura, un testimonio eterno del coraje y la superioridad táctica que definieron a una era. Ningún imperio dura para siempre y ninguna gloria es eterna. Ahora nos adentramos en el ocaso de una de las formaciones militares más temidas y respetadas de la historia, el declive de los tercios españoles. Acompáñenme en este viaje melancólico hacia el final de una era. A lo largo del siglo XVII, el mundo estaba cambiando, y con él, el arte de la guerra. Los tercios, que habían dominado los campos de batalla europeos durante más de 150 años, comenzaron a sentir el peso del tiempo y la evolución. La invencible maquinaria de guerra española ya no era tan invencible. Uno de los primeros clavos en el ataúd de los tercios fue la evolución táctica de sus enemigos. Figuras como Mauricio de Nassau en los Países Bajos y Gustavo Adolfo de Suecia introdujeron reformas militares que desafiaron directamente la hegemonía del tercio. Mauricio, por ejemplo, reorganizó el ejército holandés en unidades más pequeñas y flexibles. Sus batallones de unos 500 hombres podían maniobrar con mayor rapidez y desplegar una potencia de fuego más continua, gracias a la técnica de la contramarcha, donde las filas de mosqueteros disparaban y se retiraban para recargar, permitiendo un fuego casi ininterrumpido. Esta flexibilidad contrastaba con la masiva y densa formación del tercio, que, aunque formidable en el choque directo, se volvía vulnerable a un fuego constante y a tácticas de desgaste. La potencia de fuego comenzaba a superar a la potencia de choque de las picas. Luego llegó Gustavo Adolfo de Suecia, el León del Norte. Él perfeccionó estas ideas, creando un ejército profesional, bien disciplinado y equipado con artillería más ligera y móvil. Sus brigadas suecas combinaban mosqueteros y piqueros en proporciones que favorecían el disparo, y su artillería podía moverse por el campo de batalla, apoyando a la infantería donde más se necesitaba. En batallas como Breitenfeld en 1631, los tercios, aunque lucharon con su legendaria valentía, se vieron superados por esta combinación de movilidad y potencia de fuego. El viejo coloso empezaba a mostrar grietas. Pero el declive no fue solo militar. La propia España, el corazón del imperio, se estaba desangrando. Las interminables guerras en Flandes, Alemania, Italia y contra Francia agotaron el tesoro real. El oro y la plata de las Américas, que parecían inagotables, no eran suficientes para financiar conflictos en tantos frentes. El imperio se vio acosado por bancarrotas, devaluaciones de la moneda y una presión fiscal asfixiante sobre Castilla. Esta crisis económica tuvo un impacto directo y devastador en los tercios. Los soldados, que ya sufrían las duras condiciones de campaña, empezaron a experimentar retrasos crónicos en sus pagas. El famoso socorro, el dinero para su sustento, llegaba tarde o, a veces, no llegaba. Esto provocó un aumento de los motines, un problema que siempre había existido, pero que se agudizó dramáticamente en el siglo XVII. Un soldado hambriento y sin paga, por muy valiente que sea, no puede luchar con la misma eficacia.
La moral, el pilar fundamental del espíritu del tercio, se erosionaba lentamente. Además, la calidad del reclutamiento decayó. En su apogeo, los tercios se nutrían de veteranos experimentados y voluntarios orgullosos. Pero a medida que las guerras se prolongaban y las bajas aumentaban, fue necesario recurrir a levas forzosas y a reclutas cada vez más inexpertos. La cohesión y la profesionalidad que habían definido a estas unidades comenzaron a diluirse. Ya no eran exclusivamente la élite de hidalgos y veteranos. Ahora, sus filas se llenaban con hombres desesperados o forzados. La Guerra de los 30 años fue el crisol donde todas estas debilidades se hicieron evidentes. Batalla tras batalla, los tercios seguían demostrando un valor increíble, a menudo logrando victorias imposibles contra todo pronóstico. Pero el desgaste era inmenso, y entonces llegó Rocroi. La batalla de Rocroi, en 1643, es a menudo citada, quizás simbólicamente, como el punto de inflexión final. Un joven general francés, el duque de Enghien, futuro príncipe de Condé, se enfrentó a los tercios españoles. Aunque la infantería española resistió con una tenacidad legendaria, rodeada por todos lados y diezmada por la artillería y la caballería francesa, finalmente fue derrotada. La imagen de los últimos cuadros de piqueros, negándose a rendirse y luchando hasta el final, se convirtió en un epitafio para una era. Rocroi no fue el fin inmediato de los tercios, pero sí marcó el fin de su aura de invencibilidad. Demostró que las nuevas tácticas francesas, que combinaban una caballería agresiva con una infantería más flexible y bien apoyada por la artillería, podían vencer a la vieja guardia española. La leyenda había sido herida de muerte. Tras Rocroi, el declive se aceleró. El surgimiento de los ejércitos nacionales permanentes, financiados y controlados directamente por el Estado monárquico, como el modelo francés de Luis XIV, supuso otro cambio fundamental. Estos nuevos ejércitos se basaban en la uniformidad, la disciplina estricta impuesta desde arriba y una logística centralizada. El sistema de asientos y contratistas privados que sostenía a los tercios se volvió obsoleto frente a la maquinaria burocrática del Estado absolutista. La guerra se estaba convirtiendo en un asunto de estados, no de capitanes y sus compañías de soldados profesionales. El soldado ya no era un profesional que vendía su espada al mejor postor o a la causa más justa, sino un súbdito de un rey, vestido con un uniforme y parte de un engranaje mucho más grande e impersonal. Finalmente, a principios del siglo XVIII, con la llegada de la dinastía Borbón a España tras la Guerra de Sucesión, se importó el modelo militar francés. En 1704, Felipe V decretó la disolución formal de los tercios y su reorganización en regimientos, siguiendo el patrón francés. El nombre que había aterrorizado y maravillado a Europa durante casi 200 años desapareció de los registros militares. El ocaso del Invencible había llegado a su fin. Pero ¿qué nos queda de ellos? El legado de los tercios es inmenso y perdura hasta nuestros días. Fueron el primer ejército moderno de Europa, una fuerza profesional y permanente en una época de mercenarios. Su combinación de picas y armas de fuego sentó las bases de la táctica militar durante siglos. La disciplina, el espíritu de cuerpo, el honor y el orgullo del soldado, conceptos que ellos encarnaban, se convirtieron en ideales para los ejércitos que les sucedieron. Incluso en su derrota nos dejaron una lección de coraje indomable. La imagen del tercio de Cartagena en Rocroi, luchando hasta el último hombre, se ha convertido en un símbolo universal de resistencia y valor frente a una adversidad insuperable. El sol se había puesto para los tercios, pero su sombra se proyecta larga y profunda sobre la historia militar. Su historia no es solo la de una formación de combate, es la historia de un imperio, de una época de gloria, sacrificio y finalmente de un melancólico y honorable final. Nos recuerdan que incluso las más grandes leyendas, con el tiempo, se desvanecen en la memoria, como banderas que caen lentamente en un campo de batalla silencioso. Así llegamos al final de nuestro viaje, pero el eco del acero español resuena todavía en los corredores del tiempo. Los tercios, más que una simple formación militar, fueron el crisol donde se forjó el carácter de una nación entera. Eran la punta de lanza de un imperio, pero también su alma, su corazón palpitante al ritmo de los tambores de guerra y la fe inquebrantable. En cada piquero que mantenía la línea, en cada arcabucero que recargaba bajo el fuego enemigo, en cada capitán que lideraba desde el frente.
Vemos un espejo de la España de su tiempo. Una España que se atrevió a soñar con un mundo bajo una misma corona y una misma cruz. Una España de contrastes, de luces y sombras, pero indiscutiblemente una España de gigantes. No fueron solo soldados, sino el reflejo de un imperio y de una fe. Eran hombres de carne y hueso, con sus miedos y sus anhelos, que dejaban sus hogares en Castilla, en Aragón, en Flandes o en Nápoles, para convertirse en una hermandad de armas bajo un mismo estandarte. Su disciplina era legendaria, un mecanismo de relojería humana capaz de cambiar el curso de la historia en el campo de batalla. Su valor, una muralla contra la que se estrellaron ejércitos enteros. Desde las llanuras de Pavía hasta las trincheras de Rocroi, su leyenda se escribió con tinta y sangre, con pólvora y acero. Cada victoria era un testimonio de su unidad, de esa camaradería forjada en el fragor del combate, donde el hombre a tu lado era más que un compatriota, era un hermano. Por España y por el rey, no era un simple grito de guerra, era un juramento sagrado que los unía en la vida y en la muerte. Cuando contemplamos los monumentos que hoy se erigen en su honor, cuando vemos los documentos y crónicas que relatan sus hazañas, no solo estamos viendo vestigios del pasado, estamos escuchando el eco de su espíritu indomable, un espíritu que nos habla de sacrificio, de honor y de la capacidad humana para sobreponerse a la adversidad cuando se lucha por algo más grande que uno mismo. El sonido de sus tambores, que una vez hizo temblar Europa, se aleja ahora en la distancia, fusionándose con la historia, pero su legado permanece. Nos desafía a recordar, a comprender y a valorar a aquellos hombres que, con su coraje y su disciplina, definieron una era y dejaron una huella imborrable en el alma de España y del mundo. Recordemos su historia, no como una reliquia polvorienta, sino como una fuente de inspiración. Recordemos el eco del acero español. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este documental y quieres seguir descubriendo los grandes momentos del pasado, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Hasta la próxima, amantes de la historia.